Recordar que esta primera convocatoria se va a denominar 1N-24, para que las puedan ubicar así en el sistema también durante el proceso de registro. Antes de dar inicio, como indicaba mi compañero, los accesos a las entidades técnicas que solicitaron autorización con fines operativos han sido enviadas el día de ayer. Asimismo, el listado de las 1.413 entidades técnicas que han solicitado ya han sido remitidas a los centros autorizados y a los centros de atención al ciudadano del Ministerio de Vivienda, a fin de que listado completo. Asimismo, en el transcurso del día, este listado va a ser publicado en la página web del Fondo Mi Vivienda para el conocimiento del público en general. Adicional a ello, como indicó, si no han recibido sus credenciales, por favor, deben enviar un correo en el que indiquen la razón social y su RUC. El buzón es accesos, en plural, accesosca@mivivienda.com.p. Ahí indican que no han recibido sus credenciales y precisan la razón social y su número de RUC. Esto a fin de poder identificar y hacer el envío de las nuevas credenciales y proceder con el reseteo de las claves enviadas, ya que de acuerdo a normativa, cada entidad técnica puede tener el solo uso de un usuario y tienen sesión única. ¿Ok? Durante esta capacitación vamos a ver algunas generalidades de la primera convocatoria del programa Techo Propio del año 2024, los requisitos de esta modalidad, el proceso de inscripción en sí, que ya muchos lo conocen, algunas recomendaciones y otras consideraciones acerca de este proceso de registro de grupos familiares. Como saben, a través de la Resolución Ministerial 118-2024 Vivienda, la cual fue publicada el pasado 10 de abril del presente, se convocó a la primera convocatoria del programa Techo Propio en la modalidad de construcción de viviendas en sitio propio. De acuerdo a esta resolución, se indica que a partir del 12º día, contado a partir del día siguiente de publicada esta resolución, se inician las inscripciones de los grupos familiares. Es decir, a partir del viernes 26 de abril, los grupos familiares inician las inscripciones de los grupos familiares. Estas inscripciones solo se van a realizar a través de las entidades técnicas que solicitaron autorización con fines operativos. De acuerdo a normativa, las entidades técnicas tenían el plazo de 4 días hábiles para solicitar esta autorización a través de la zona segura, el cual inició a partir del viernes 17 de abril, perdón, sí, miércoles 17 de abril al lunes 22. Y tenemos, el Fondo de Vivienda tiene 2 días para enviar las credenciales. Esto de acuerdo a la resolución ministerial. Recordar que para esta primera convocatoria solo las entidades técnicas pueden registrar a los grupos familiares. Los centros autorizados, los centros de atención al ciudadano del ministerio y vitrina inmobiliaria solo estarán para informar acerca de esta convocatoria. No podrán registrar a los grupos familiares. El alcance de esta convocatoria es para 26.726 bonos familiares habitacionales, los cuales se otorgan a nivel nacional. Asimismo, de acuerdo a la resolución ministerial, el cierre de inscripciones se dará cuando se alcance el 30% adicional de los BFH o al culminar el plazo establecido en la resolución ministerial, que son 5 días hábiles. Es decir, si este viernes 26 de abril inician las inscripciones, el fin de las inscripciones sería el 3 de mayo, el próximo viernes 3 de mayo, porque se consideran 5 días hábiles. Aquí se puede apreciar los bonos que se van a otorgar por departamento. Este listado igual se encuentra en la resolución ministerial 118-2024 Vivienda. Siguiendo con la capacitación, les vamos a explicar algunos requisitos que ya son de su conocimiento. Para esta modalidad se debe conformar un grupo familiar, el cual está compuesto por la jefatura familiar y acompañado por su esposo o conviviente, padres o abuelos, hijos, hermanos o nietos menores de 25 años o mayores de 25 años con discapacidad en forma permanente. Esta discapacidad, recuerden que debe ser acreditada, el cual puede ser a través del carnet de CONADIS o en muchos casos presentan el DNI en el que se indique que presenta alguna discapacidad de forma permanente.
Asimismo, tener en consideración que dentro de un grupo familiar no se consideran a sobrinos, primos ni tíos. Un segundo requisito es que ningún integrante del grupo familiar debe ser propietario de otra vivienda o terreno diferente al inmueble donde se ejecutará la obra. Aquí recuerden que solo se consideran predios para uso de vivienda. Puede que el grupo familiar o algún integrante de un grupo familiar tenga predios rurales, esos no se no se toman en consideración, solo los de uso de vivienda. Un tercer requisito es no haber recibido apoyo habitacional del Estado, tales como ENACE, FONAVI, el Banco de Materiales o el mismo Fondo Mi Vivienda. El cuarto requisito es que no deben superar el ingreso máximo, que para esta modalidad es los 2.706. Asimismo, recordar que el ahorro mínimo para esta convocatoria es 0.45 de la UIT, el cual representa los 2.317.50. El proceso de inscripción, como les indiqué, inician a partir de este viernes 26 de abril a través de las entidades técnicas que solicitaron autorización con fines operativos. Aquí el grupo familiar debe presentar su DNI, el de su carga familiar, así como el certificado literal con una vigencia no mayor a los 90 días. Adicional a ello, debe completar el formulario de inscripción, el cual tiene carácter de declaración jurada. Luego, el responsable de la entidad técnica con autorización con fines operativos ingresa la información del grupo familiar al sistema techo propio y adjunta los documentos antes mencionados, que es el formulario de postulación, los DNIs del grupo familiar y el certificado literal. Asimismo, recordarles que el formulario debe ser debidamente firmado. Si la jefatura familiar está constituida por una pareja de convivientes sin impedimento matrimonial, el formulario debe estar suscrito por ambos. En el caso que la jefatura esté constituida por una pareja de casados, el formulario debe ser suscrito por cualquiera de ellos. Hemos recibido muchas consultas acerca de este segundo punto, en el que indica que si son casados y firmaron ambos, van a ser observados. No. Si son casados y firmaron ambos, no hay ningún problema. Simplemente que basta que con la firma de uno de ellos. Pero si es que en caso firmaron ambos, no habría ningún problema. Asimismo, en el nuevo reglamento operativo para la moneda de construcción en sitio propio, el cual fue aprobado a través de la resolución ministerial 071-2024 Vivienda, establece que en el caso que la carga familiar esté compuesta por personas mayores de 18 años, el formulario debe estar suscrito por la jefatura familiar y por estas. Por ejemplo, yo jefatura familiar postulo con mi hermano que tiene 19 años, yo firmo como jefatura familiar y mi hermano va a firmar en el espacio de carga familiar. Otro ejemplo, si yo jefatura postulo con mi papá o mi mamá, igual yo firmo como jefatura y mi papá o mi mamá firma como carga familiar. Importante recordarles que todos los trámites para el proceso de inscripción de grupos familiares son gratuitos. Ahora vamos a continuar con el proceso de registro en sí, que es el cual se realiza a través del sistema techo propio, y para lo cual las entidades técnicas han solicitado la autorización con fines operativos. Esto para que cuenten con sus credenciales y puedan ingresar al sistema. Eh, para el proceso de registro, como la mayoría debe conocer, es importante primero verificar el apoyo habitacional que pueda presentar el grupo familiar, para lo cual con sus usuarios deben ingresar a la pestaña postulación y buscar la opción apoyo habitacional. Aquí deben colocar el número de DNI y los datos de la persona para validar si éste presenta apoyo o no. Importante es indicarles que en el caso presente un apoyo por homonimia, ¿cómo se debe exonerar? Porque hemos recibido muchas consultas por este tipo. Para esto se necesita que el grupo familiar esté registrado en una convocatoria activa. Es por eso que las solicitudes o los correos que nos llegan para poder atender esta exoneración no los podemos atender, puesto que necesitamos que el grupo familiar esté registrado en una convocatoria vigente. La convocatoria no está aún vigente en el sistema. Entonces no podemos atenderlo. El proceso es que a partir del 26
Una vez ustedes estén registrándose a los grupos familiares y les figura que presenta apoyo y se trate de un caso de homonimia, deben mandar un correo al buzón solicitudes@mivivienda.com.p en el cual adjunten el DNI de la persona y se va a estar atendiendo de manera prioritaria a fin que ustedes puedan continuar con el proceso de inscripción. Recordar que para esta verificación del apoyo, el grupo familiar debe figurar como inscrito. No debe estar como inscrito, porque muchos mandan para evaluar la exoneración, pero no están ni siquiera registrados en el sistema. Entonces, se requiere que el grupo familiar figure con el estado de inscrito para nosotros poder proceder con la exoneración, de ser el caso que se trate de homonimia. ¿Ok? Estos casos sí se van a dar prioridad, pero se deben enviar una vez el grupo familiar esté registrado en la convocatoria, en este caso a la 1N-24. Una vez que hayan validado que el grupo familiar no presenta apoyo habitacional o en caso haya presentado este caso por homonimia y solicita la exoneración, se debe proceder con el registro, para lo cual deberán ingresar a la pestaña de postulación, búsqueda de formularios y les aparecerá esta pantalla en el número punto 2 y deberán seleccionar la opción nuevo. Aquí les aparecerá esta siguiente ventana en el cual deberán dar clic en el botón agregar. Para lo siguiente deberán colocar el departamento, provincia y distrito de postulación del grupo familiar. Recordar que este departamento, provincia y distrito debe ser el mismo que figure en el certificado literal que presente el grupo familiar y es el mismo que debe figurar también en el formulario de postulación. Una vez se haya seleccionado el departamento, provincia y distrito, se deberá, se deberá completar los datos de la jefatura, en este caso, digitando el número de DNI y los nombres de la persona, para luego de ello dar en la opción de la lupita a fin de validar el apoyo habitacional. Asimismo, se deberá agregar a la carga familiar. En este caso, en este ejemplo, vemos un hijo. Igual, de la misma manera, se digita el DNI y se digita los nombres. Precisar que por el momento, la persona encargada del registro debe digitar los DNIs y los nombres, por lo que sí, este proceso debe ser con mucho cuidado a fin de evitar problemas a futuro con la postulación del grupo familiar. Una vez haya registrado los DNIs y el nombre del grupo familiar y haya verificado que estén correctos, deberán dar clic en el botón guardar. Luego les aparecerá esta ventana en el cual deberán completar los campos obligatorios, los cuales son el DNI, los nombres, verificar aquí nuevamente el DNI de la jefatura, los nombres deberán, el sexo, la ocupación, el cargo, la dirección, el departamento, provincia y distrito, la manzana y el lote. Recordar que la dirección que incluye el departamento, provincia y distrito, manzana y lote debe estar tal cual figura el certificado literal. Asimismo, se debe consignar un teléfono de contacto, ya que es muy necesario contar con una forma de contactarse con el grupo familiar. En algunos casos no presentan correo electrónico, pero sí se requiere un número de celular. Recordar que esta convocatoria se va a denominar 1N-24. A partir del 26 de abril, ustedes podrán visualizar en el sistema Techo Propio esta convocatoria. Les voy a explicar más o menos lo que verificamos en un certificado literal para que ustedes tengan en cuenta también al momento de registrar a los grupos familiares en el sistema Techo Propio. Este es un certificado literal, es un modelo como ustedes han de conocer, hay varios modelos de certificado literal. Este es el más común y deben verificar que la dirección, que incluye la manzana, lote, el departamento, provincia y distrito. Esta información debe ser digitada tal cual en el sistema Techo Propio y debe figurar igual en el formulario de postulación. Recordar que la titularidad debe estar a cargo de la jefatura familiar, no admitiéndose copropiedades, salvo en casos en que los copropietarios sean parte del mismo grupo familiar. Asimismo, el predio no debe tener cargas ni gravámenes, salvo los provenientes a adjudicación de terrenos por parte del Estado. Asimismo, servidumbres de acueducto,
electroducto y las servidumbres de paso. Esto de acuerdo al reglamento operativo en la modalidad de construcción de viviendas en sitio propio. Asimismo, el certificado debe tener uso exclusivo de viviendas o aires independizados. El estado de la partida debe estar activa. El certificado debe indicar que no presentan títulos pendientes y o en trámites. El certificado también debe estar completo. Si te indica que presentan 10 hojas, deben estar las 10 hojas del certificado literal, ya que sabemos que el certificado literal es parte de una historia del predio en el que se detalla si ha habido compras, ha habido ventas, o si presenta alguna hipoteca y si esa hipoteca ha sido cancelada o no. Entonces necesitamos por eso que el certificado esté completo a fin de verificar todo eso, toda esa información del predio. Asimismo, el certificado no debe exceder una vigencia de los 90 días. Esto se solicita a fin de que sea considerado este tiempo en el que las condiciones de un predio puede cambiar. Continuando con el registro, pasaríamos a la pestaña 2, el cual es acerca del grupo familiar. Aquí, con la información que ustedes registraron previamente, el sistema los va a completar, pero en este espacio se requiere que se complete manualmente la parte de sexo, el grado de instrucción y la fecha de nacimiento. Esta información debe ser tal cual figure en los documentos de identidad. Luego de ello, pasarán a la pestaña 3, que es información económica. Aquí precisar que para esta modalidad la forma de pago para todos es al contado y deberán indicar el ingreso del grupo familiar. Recordar si se trata de una jefatura soltera, se debe consignar solo los ingresos de esta persona. Si se trata de una jefatura con un convivente cónyuge, se consideran los ingresos de ambas personas. El ingreso, recordar que no debe superar los 2.706, de acuerdo al reglamento operativo. Luego de ello, deberán dar la opción guardar. Aquí es importante indicarles que antes de dar guardar hay que verificar que toda la información completada en el sistema esté correcta, porque una vez que le demos guardar, ya el sistema no nos va a poder permitir corregir algún dato que hayamos digitado mal. Por eso que es importante el completar los DNIs y los nombres de manera cuidadosa a fin de evitar futuros errores, ¿no? Y que puedan perjudicar la postulación del grupo familiar. Una vez que le den guardar, se les habilitará un botón de apoyo habitacional, verificar apoyo habitacional, el cual deberán dar clic para poder continuar con el proceso de registro. Una vez que le hayan dado clic al botón de verificar apoyo habitacional, les aparecerá unas letras rojas indicándole que no presenta apoyo habitacional. En caso haya sido exonerado por homonimia, les figurará ahí que el grupo familiar ha sido exonerado por apoyo habitacional. Luego de ello, les aparecerá un botón en que deberán imprimir para que el grupo familiar pueda firmar este formulario de postulación. Este es el formulario de postulación que el sistema emite una vez que se haya completado la información. Aquí en la parte inferior deberá ser completado por el responsable de la entidad técnica que registró al grupo familiar. Recordar que el formulario de postulación digital, que es el que les estamos mostrando, como el manual, que hay uno nuevo, como ustedes deben conocer, ambos tienen la misma validez. Se puede presentar cualquiera de los dos. Luego de imprimir y haber firmado el grupo familiar, recordarles aquí que siempre informarles al grupo familiar que deben verificar los datos del formulario, ya que tiene carácter de declaración jurada, e igual deben verificar los datos tanto como su número de DNI como sus nombres que estén correctamente completados. Una vez hayan firmado, se debe adjuntar toda la documentación al sistema. Otra consulta que nos hacen es que cuánto es el peso máximo de cada archivo. Recordar que por cada documento, por ejemplo, el título de propiedad o el formulario u otros, cada uno tiene un peso máximo de 5 megas para que ustedes puedan tener en cuenta al momento de subir los documentos.
Una vez hayan subido, deben dar clic en el botón de, aquí se les habilitará el dato de representación. Recordar que para esta convocatoria, de acuerdo a la resolución ministerial 118/2024, esta convocatoria solo podrán registrar a los grupos familiares las entidades técnicas que cuenten con autorización, por lo cual todos los registros van a ser de manera presencial y no a través de carta poder de representación. Esta carta poder de representación se utiliza en el caso un centro autorizado o vitrina inmobiliaria registrara, pero para esta convocatoria los únicos responsables del registro de grupos familiares serán las entidades técnicas que cuenten con autorización. Y como les mencioné, los centros autorizados, los CAC y vitrina inmobiliaria solo estarán para información, no podrán registrar a los grupos familiares. Es por ello que la opción será presencial. Como van a seleccionar la opción presencial, ya no se les habilitará la carta poder de representación y no tendrán que elegir ningún nombre. Simplemente seleccionan presencial y continúan. Continúan dándole al botón finalizar para que el grupo familiar pueda obtener el estado de elegible. Recordarles que una vez que el grupo familiar tenga el estado elegible, quiere decir que se culminó satisfactoriamente el registro del grupo familiar. Lo podrán identificar también por el color amarillo. Muchos de ustedes ya deben conocer. El sistema de techo propio se muestra a través de un semáforo. El color elegible, una vez que ustedes hayan culminado la inscripción, es elegible en amarillo. Luego de ello pasa la verificación por parte del Fondo de Vivienda y de corresponder, si cumple con todos los requisitos, obtendrá el estado de elegible en color verde. Y en caso no cumpla alguno de los requisitos, obtendrá el estado de no elegible o en color rojo. Aquí le vamos a explicar el proceso de desvinculación del grupo familiar, para lo cual le voy a dar paso a mi compañera Roxana Tito para que les explique este proceso. Buenos días, señores. Mi nombre es Rosana Tito de la Gerencia Comercial. En esta ocasión, lo que le vamos a informar es el nuevo proceso de desvinculación que se ha implementado en el sistema Techo Propio, a fin que ustedes puedan hacer el registro y no tengan que estar remitiendo correos o solicitudes de grupos familiares. Lo que se ha realizado es una mejora al proceso de desvinculación, de acuerdo a lo que indica el reglamento operativo. Y esto aplica para la carga familiar que haya sido, en este caso, desembolsado y haya pasado los 5 años y ahora postule como jefatura familiar. Entonces, de acuerdo a lo que ha informado Joel, el proceso de registro va a ser tal cual, como ven en la imagen, van a ingresar con la opción del botón nuevo, ¿sí? Vamos a hacer como un repaso de lo que ya explicó Joel, solo que aquí, cuando la carga familiar ha sido, como les expliqué al inicio, ya ha recibido el BFH, aquí le va a salir otra ventanita. Por ejemplo, van a registrar, avanza por favor, van a abrir la pestaña nuevo, van a ingresar los datos y le va a salir la siguiente ventana. Igual que como les explicó, van a llenar los datos, ¿no? En la ventana nueva, como distrito, provincia, departamento, van a ingresar los datos de la persona que va a postular y que en este caso ha sido carga familiar, ¿no? De su jefatura, puede haber sido los padres, los abuelos. Entonces ahora llenan los datos, completan nombre, apellidos y le van a dar en validar en la lupa donde dice, en el icono donde dice validar. Luego de esto les va a salir como unos lentecitos donde dice apoyo habitacional, ¿sí? Entonces ahí le van a dar clic y cuando le dan esa opción clic, les va a salir una ventana, como la ven acá que dice ventana emergente. Ahí va a salir la información de su primer registro. Ustedes se van a guiar, por ejemplo,
del lado de la columna derecha, dice formulario. Ese es su primer registro de este postulante, ¿no? Los datos le va a salir en la columna, en la segunda columna, donde dice nombres, apellidos. Entonces ustedes van a darse cuenta que igualmente la persona les va a informar o indicar que antes han sido carga familiar. Hay un desplegable donde dice tipo de apoyo, le van a dar clic y van a seleccionar la opción carga familiar. Luego que han seleccionado esta opción, van a darle en el botón guardar. Luego va a darle opción a que agreguen otra carga familiar porque se supone o se entiende que está postulando con su cónyuge o con su conviviente, ¿no? Porque ahora él está postulando como jefatura. Entonces, de la misma manera, completan los datos, nombres y apellidos, le dan en el botón validar y les va a salir, como ustedes ya saben y como se les explicó al inicio, los checks verdes y le va a dar la opción guardar. Siguiente, por favor. Ok, y les va a salir un mensaje donde dice, desea grabar el registro, ¿no? Entonces ustedes le van a dar a aceptar. Luego les va a salir la ventana principal donde van a completar los datos. Ahí, de la misma manera que al principio van a completar todos los datos, pero cuando van a darle la opción guardar, que está en el botón superior izquierdo, les va a salir otro mensaje. Lo que estoy haciendo aquí es dar un repaso de lo que ya explicó Joel. ¿Por qué les estoy explicando esta partecita? Porque van a salir mensajes de esta carga familiar que ahora está postulando como jefatura. Entonces, como ven en la imagen, dice, ¿no? Que la jefatura familiar ha sido o ha postulado con un grupo familiar anterior y le sale el formulario, entonces le van a dar en guardar. Luego, al darle guardar, le va a salir otra mensaje donde dice, la jefatura familiar cumple con la desvinculación de carga familiar para postular al programa Techo Propio y le dan a aceptar. Entonces va a haber un mensajito más para que si ustedes está todo conforme, ¿no? Le dice, ¿está seguro o desea grabar? Y le dan a aceptar. Entonces, de esa manera, ustedes siguen avanzando con el proceso de registro que ya les explicó Joel, cómo se llenan los datos, ¿no? En la pantalla principal. Y como ven, les va a salir un mensaje en la parte, un mensaje que está en letras rojas, donde dice jefatura familiar desvinculada. Entonces continúan su proceso de registro y completan los datos en la pestaña 2, completan sus datos en la pestaña 3, que es información económica, el mismo proceso tal cual se ha informado al inicio. Lo que les estaba solo haciendo un repaso es porque como antes lo que se solía hacer es que el grupo familiar mandaba su solicitud para hacer su atención a la desvinculación. Entonces, con esto que se ha implementado, el proceso de desvinculación ya está automatizado, pero solo recordar que la carga familiar que ahora va a ser jefatura debe cumplir lo que dice en el artículo 16, ¿no? Que haya sido carga familiar, que haya sido hijo, hermano o nieto y que ya haya pasado los 5 años del desembolso del BFH y que ahora esté postulando como jefatura familiar. Eso es lo que ustedes tienen que considerar al momento de hacer el registro, porque como ya está implementado en el sistema, si el grupo familiar no cumple estas condiciones, no le va a permitir continuar con el registro. Lo que va a hacer es salir un mensaje donde les va a indicar, ¿no? Que justamente estos postulantes no cumplen para la desvinculación. Entonces, eso es lo que queríamos informar. Para que este proceso no tome mucho tiempo de repente en enviar, en responder y se haga más, más práctico y más rápido. Bueno, igual si tienen alguna consulta o duda, nos pueden escribir al chat o
de haber algún caso particular que de repente sí saben que de acuerdo al artículo 16.3, ¿no? Cumple, pero por algún motivo de repente el sistema no permite el registro, entonces solo en esos casos sí nos pueden remitir su solicitud de los postulantes para revisar el caso, puntualmente por eso. Bueno, eso es todo. Le pasé a Joel Preciado. Gracias. Ya, continuando, como les explicó Roxana, este proceso de desvinculación no les va a figurar a todos, les va a salir siempre y cuando la carga familiar haya sido beneficiario anteriormente. Si es que no han sido las personas que ustedes, entidades técnicas, registren, no hayan tenido un apoyo anteriormente, este proceso no les va a figurar y van a continuar con el proceso habitual. Solamente se va a habilitar esto en el sistema para los casos de cargas familiares que hayan sido beneficiarios en convocatorias pasadas. Y como indicó, recordarles que esto solamente se aplica para los casos de hijos, hermanos o nietos que hayan sido cargas familiares en grupos familiares que han sido beneficiarios, pero este beneficio ya ha sido hace 5 años. Esto de acuerdo a lo que indica el reglamento operativo. El proceso, como les comento, va a ser igual casi como una exoneración, porque te tiene que salir el mensaje que esta jefatura familiar ha sido desvinculada. Una vez que les salga ese mensaje, continúan con el proceso habitual de completar la pestaña de datos de postulante, grupo familiar, información económica, subir la información al sistema y culminar. Eso es. Lo que se está buscando con este nuevo proceso es automatizar, valga la redundancia, el proceso de desvinculación y evitar estar enviando ustedes la solicitud del grupo familiar. Solo, como indicó el sistema, en algunos casos el sistema no les va a permitir la desvinculación. En esos casos sí se deberá mandar la solicitud de manera habitual, el cual se envía la solicitud. Recordar que para el caso de desvinculaciones, las solicitudes se envían a través de la mesa de partes virtuales del Fondo Mi Vivienda. No se atienden las que ingresan por el buzón de solicitudes o por algún otro buzón. ¿Ok? Solamente las que ingresan a través de la mesa de partes virtuales. Continuando con la capacitación, es importante indicarles algunas recomendaciones acerca de este proceso de inscripción. Recordar que el formulario de inscripción debe estar firmado por el grupo familiar e ingresado al sistema para finalizar la inscripción. Es importante que las firmas que figuren en el formulario sean lo más parecidas al DNI, ya que en algunos casos sí hemos detectado que no se parecen nada a la del DNI. Entonces sí es necesario que ustedes, entidades técnicas, verifiquen que se parezca. Entiendo que no va a ser la misma, pero sí debe ser lo más parecido posible a la que figure en su DNI. Recordar, ingresar correctamente los nombres, apellidos, estado civil de todos los integrantes del grupo familiar, la manzana, el lote, sublote, el departamento, provincia y distrito. Esta información debe ser tal cual figura en el certificado literal. No debe haber variación. Asimismo, el formulario de inscripción no debe tener borrones ni enmendaduras, porque sí hemos encontrado formularios que han sido adulterados. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, con esos inconvenientes. Asimismo, la dirección registrada en el sistema techo propio debe ser la misma que figura en el certificado literal. También recordarles que el certificado literal no debe tener adulteraciones, porque se han detectado también que algunos certificados literales han sido editados, la fecha han editado las páginas, han editado la manzana. Entonces, sí, por favor, tengan cuidado. Esto, como punto 5, y de acuerdo al reglamento operativo, es responsabilidad de la entidad técnica el cumplimiento de las condiciones del predio elegible, de acuerdo al artículo 4 del reglamento operativo vigente. Ese artículo, en su artículo 4.1, en la letra C, indica que se debe verificar, la entidad técnica debe verificar que el predio debe estar libre de cargas, gravámenes y títulos pendientes, por lo que se solicita que ustedes como entidades técnicas y las que van a ser encargadas de este registro de grupos familiares verifiquen estas condiciones del predio antes de la inscripción de los grupos familiares, porque recuerden que el reglamento operativo nos pone algunas excepciones, pero no todas están permitidas. Y por eso se recomienda que antes de la inscripción de los grupos familiares, ustedes verifiquen el certificado de cada
grupo familiar de cada familia que van a registrar. Esto a fin de no perjudicar la postulación y puedan las familias ser elegibles y no ser no elegibles por alguna carga o gravamen que presente su certificado literal. Una recomendación también es que una vez se han culminado las inscripciones de los grupos familiares, deben enviar los formularios de postulación original al Fondo de Vivienda, calle Amador Merino Reina, 285, San Isidro. Precisar que los formularios de postulación deben ser enviados tanto de los grupos familiares que salieron elegibles como de los no elegibles, es decir, de la totalidad de grupos familiares que cada entidad técnica registró en el sistema deben ser enviadas al Fondo Mi Vivienda. Algunas consideraciones, como les indiqué, tenemos un nuevo formulario, el cual ya está publicado en la página web y ha sido compartido, y ya muchos lo conocen. Y recordarles aquí que este formulario es el que va a ser válido, ya no se va a permitir el anterior. Para esta convocatoria va a ser válido este formulario y el digital, solamente esos dos. Los anteriores no van a ser considerados para esta convocatoria. Aquí les vamos a explicar este nuevo formulario, que básicamente no ha variado mucho, se ha hecho algunas correcciones de acuerdo al reglamento operativo. En la fecha de registro, muchos nos hacen la consulta qué fecha debe tener. Recordar que de acuerdo al reglamento, a la resolución ministerial, las inscripciones inician a partir de este viernes 26. Entonces, la fecha debería de ser a partir del viernes 26 en adelante. En adelante. También han preguntado mucho, si dice 26, pero no logro registrarlo el 26, si lo registro el lunes, no hay ningún problema. Eso no va a afectar. Pero la fecha de registro debe ser a partir del 26 en adelante, hasta el 3 de mayo, día que se culminan las inscripciones. Independientemente si la fecha indica 26 y yo, entidad técnica, lo registré el viernes 3, no hay ningún problema en ese sentido, ¿ok? El sello de recepción de la entidad técnica cuente con autorización con fines operativos. También hemos recibido muchas consultas que debe tener el sello. Como mínimo, la razón social. Luego, es a criterio de cada entidad técnica lo que pueda tener el sello. ¿Ok? Deben seleccionar la modalidad de postulación. Recuerden que esta modalidad es construcción de viviendas en sitio propio, que es CSP. Y la modalidad de inscripción, como les indiqué anteriormente, va a ser personal. Ya no va a ser por carta poder de representación, ya que para esta convocatoria la resolución indica que los únicos encargados de la inscripción de los grupos familiares serán las entidades técnicas que cuenten con autorización con fines operativos. Ya no los centros autorizados, los CAC del Ministerio y Vitrina Inmobiliaria no registrarán a grupos familiares, por lo que no se va a usar la carta poder de representación. Cada entidad técnica es responsable del registro de los grupos familiares, por lo que será la modalidad personal, no a través de carta poder de representación. Porque si nos están haciendo muchas consultas sobre si llevamos formularios a Vitrina, ¿nos pueden registrar? No. Vitrina no va a registrar a grupos familiares, los centros autorizados tampoco van a registrar, y los CAC tampoco, solo las entidades técnicas que hayan solicitado autorización con fines operativos, las cuales tengan sus credenciales, que ya han sido enviadas por el área de sistemas. Siguiendo, se debe completar esta parte del formulario, no ha variado, se debe completar la información general del predio, tanto como dirección, departamento, provincia, distrito, manzana, lote o sublote de ser el caso. Centro poblado, referencia. Muchos indican, no tengo centro poblado. Si no tienen, no es necesario llenar. Si no tienen referencia, tampoco. Solo los datos que tenga. Pero sí es necesario el departamento, provincia y distrito. Es la manzana y el lote. Esta información debe ser tal cual figura en el certificado literal. Luego, la información de la jefatura familiar también debe ir correctamente los nombres, los apellidos, los DNIs, la fecha de nacimiento, toda la información que el formulario solicite. Luego indican, no tienen correo electrónico. Si no tienen correo electrónico, no lo completen, pero sí es necesario contar con un teléfono de contacto, alguna forma de contacto que tenga el grupo familiar, ya sea un teléfono o un correo electrónico. Si tiene ambos, mejor, pero si no tiene correo electrónico, sí es necesario un teléfono de contacto. También se debe completar la información general del cónyuge o conviviente, igual nombres, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, estado civil y de su situación laboral de ser el caso. Luego, la información general de la carga se debe completar los nombres, apellidos, el DNI, la fecha de nacimiento, el vínculo que tienen, el grado de instrucción
y si presenta discapacidad o no. Un cambio que se ha hecho en este nuevo formulario es la firma de la carga familiar. Como les indiqué a inicios, el nuevo reglamento operativo de la modalidad de construcción en sitio propio indica que las cargas familiares mayores a 18 años deberán firmar este formulario. Por lo que el ejemplo que les indiqué, yo jefatura familiar postulo con mi hermano que tiene 20 años. Yo firmaría como jefatura familiar y mi hermano como carga familiar. Igual, si yo postulo con mi conviviente y mi hijo de 20 años, yo firmo como jefatura, mi conviviente como conviviente y mi hijo como carga familiar. Aquí sí se va a verificar la firma de todo el grupo familiar. Solo no se va a firmar, obviamente, los menores de 18 años, pero todos los demás firman el formulario digital, el formulario de postulación, ya sea digital o este azul que es el manual. Cualquiera de ambos debe ser firmado por el grupo familiar, tanto por jefatura como por cargas familiares mayores a 18 años. Algunos indican no saben firmar o solo basta la firma huella. Es necesario firma y huella, pero en caso no sepan firmar, se necesita la huella y esto se va a validar con el documento el documento de identidad que adjunten al sistema. ¿Ok? Otro cambio en este formulario ha sido este campo de información adicional del grupo familiar. Esto se va a completar siempre y cuando se den las dos situaciones que indica ahí. En el caso postule una carga, en el caso se trate de una carga familiar de un nieto o de un abuelo. Aquí se debe consignar el dato, ya sea del padre o madre, el DNI y el vínculo. Esto a fin de validar el parentesco de la jefatura con la carga familiar. Luego, lo que nos hacen consulta es sobre el llenado de esta parte inferior. Como les indiqué, para esta convocatoria la modalidad de inscripción es personal, ya que no se va a usar carta poder de representación. Que quede claro que no se va a usar, porque sí hemos recibido muchas consultas sobre eso. No, no se va a usar carta poder de representación, todo va a ser de manera personal, por lo que deberán llenar el espacio de la parte izquierda en el que dice hacer llenado si la modalidad de inscripción es personal, responsable del centro autorizado o entidad técnica con autorización con fines operativos. Aquí deberán completar los datos que se les requiere y debe ser firmado. ¿Ok? Sobre la elegibilidad, recordarles que en el reglamento, en la resolución ministerial 118, en su artículo 3.3, indica que el Fondo Mi Vivienda verifica el cumplimiento de los requisitos declarados por los grupos familiares en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente del cierre de inscripciones. Otro dato importante es recordarles los documentos necesarios para la inscripción, los cuales son el formulario de postulación debidamente firmado, DNI del grupo familiar y el certificado literal con una antigüedad no mayor a 90 días. Luego, como les indiqué anteriormente, el sistema techo propio maneja un semáforo de evaluación. Ustedes se van a dar cuenta que culminaron satisfactoriamente la inscripción del grupo familiar cuando tenga el estado elegible no evaluado, es decir, en color amarillo. Luego de ello, en el plazo indicado en la resolución ministerial, el grupo familiar obtendrá el estado de elegible evaluado verde o no elegible, de ser el caso. Sobre la publicación de resultados, estos se publican en la página web del Fondo Mi Vivienda. Asimismo, pueden ser consultados a través de estado de trámite, que se encuentra también en la página del Fondo Mi Vivienda. Ya para finalizar nuestros canales de atención, recordarles que, como les indicamos al inicio de la capacitación, si tienen algunos problemas o con las credenciales de su autorización con fines operativos, deberán enviar un correo al buzón de acceso sea @mivivienda.com.p. Si tienen problemas en general sobre el sistema, el buzón es heldeps@mivivienda.com.p. Si son algunas consultas sobre elegibilidad de los grupos familiares o exoneración por homonimia, el buzón es solicitudes@mivivienda.com.p. Sí les recomendamos que de acuerdo al tema dirijan las consultas al buzón, porque a veces recibimos en el buzón
consultas que no corresponden al tema del buzón y a veces nos demoramos en ir atendiendo. O sea, sí recomendamos que si son exclusivamente de accesos a AFO, al buzón accesos sea @mi vivienda y no copien a los demás correos, porque como les menciono, copian los correos y nos demoramos en ir atendiendo consultas por consultas. Igual, si son temas de elegibilidad de los grupos familiares, solo al buzón de solicitudes y ahí vamos derivando y vamos atendiendo. Y importante recordarles que el sistema techo propio va a tener un horario, el cual será de lunes a viernes de 8:30 a 5:30. Esto se dará a partir del viernes 26 de abril y estará activo hasta el viernes 3 de mayo, día en que se cierran las inscripciones de los grupos familiares. Antes de finalizar, vamos a dar algunos mensajes acerca de los accesos con fines operativos, de las credenciales que han sido enviados. Asimismo, las consultas vamos a estar todavía activos en la opción de preguntas y respuestas. Sí, buenas tardes. Complementando un poco lo que se comentó al inicio sobre la autorización con fines operativos, eh, recordarles que las credenciales fueron enviadas desde el buzón aplicaciones@mivivienda.com.p, porque nos han preguntado si es que es desde el buzón de acceso CA, y no, el buzón de acceso CA es solamente consultas relacionadas a problemas. Sin embargo, la credencial y el alcalde y la contraseña han sido enviados desde aplicaciones@mivivienda.com.p. Les solicitamos que por favor confirmen si es que no han recibido ningún correo desde ese buzón, y en el caso de que no hayan recibido, igual ya hemos visto que nos han enviado las entidades técnicas sus correos con sus consultas por sus accesos. Se está validando el envío de los correos, ya que el día de ayer no hemos tenido más que algunos rebotes, ¿no? Estamos verificando que se hayan ingresado correctamente los correos. Igual se les va a responder mediante el buzón de accesos a los correos que tengan registrados. Otra cosa, solamente se está atendiendo las solicitudes de AFO a aquellas entidades técnicas que hayan solicitado a través de la zona segura en los días que los ha indicado la resolución ministerial, que es 17, 18, 19 y 22. Hay entidades técnicas que recién han solicitado participar en la convocatoria días posteriores. En ese caso, esas entidades técnicas ya no van a participar para obtener AFO para esta convocatoria, ya que estaríamos incumpliendo con lo indicado en la RM. Les pedimos paciencia, estamos tratando de solucionar las contingencias en la brevedad posible y estén atentos a los correos electrónicos. También agradeceríamos que tener cualquier consulta, agreguen un teléfono para poder comunicarnos directamente con las personas que estén al tanto sobre los AFO, para poder resolverlo también a la brevedad posible. Gracias.